Ser Podcast. Soy Alfonso Cardenal y en este episodio de Sofá Sonoro vamos a recordar uno de los grandes discos que se han grabado en España en este siglo. En el año 2016, Coquemaya confirmó su remontada, su resurgir de las cenizas de los Ronaldos, con El último hombre en la tierra, un disco enorme con canciones preciosas que mostraban el largo y a veces tortuoso viaje que el músico madrileño había recorrido desde que siendo un crío se subió a un escenario al frente de los Ronaldos. Para recordar este álbum nos acompaña Arantxa Moreno, autora del libro Coquemaya, Sueños gigantes y astronautas. También Coquemaya estará con nosotros porque nos ha contestado algunas preguntas y también Jimena Marcos estará con sus reportajes. Los grandes discos de la historia de la música se escuchan en el Sofá Sonoro de la SER. Dirige y presenta Alfonso Cardenal. La historia de Coquemaya comienza con una idea absurda, con un sueño de chavales, dar la vuelta al mundo. Un sueño que desembocó en una vida sobre los escenarios. Pues empezamos de casualidad. Nos presentamos a un concurso para sacar dinero para un viaje, yo y unos amigos, y bueno, nos empezó a gustar y al final acabó seria la cosa y aquí estamos. ¿Qué tipo de música hacéis? Esa idea llevó a grabar una maqueta que derivó en una década al frente de los Ronaldos. Cuando la rueda de la banda dejó de girar, Coquemaya se vio solo, perdido y siendo un veterano que apenas era un joven. Ahí comenzó otro viaje, uno largo, oscuro y empinado que tuvo su aprendizaje y un renacer que se plasmó en 2016 con nuestro disco de esta semana, El último hombre en la tierra. Bienvenidos al Sofá Sonoro. Sinceramente, quiero saber qué estoy haciendo aquí. ¿Quién es el hombre en el espejo? No se parece nada a mí. Todos los días vuelvo a la ciudad y no encuentro a nadie. Cada día la misma señal. Tú deberías volver, deberías estar otra vez a mi lado. Yo no debería haberte tratado tan mal. Sabes que pasan los días, pasan los años, sigo esperando. Yo no debería haberte dejado marchar. La historia de Coquemaya es tan apasionante como su música y su renacer a mediados de la década pasada fue como un cuento de hadas o como el final de una pesadilla. Para muchos, El último hombre en la tierra es la obra maestra del cantante madrileño. Hemos hablado con Coque para que nos cuente cómo ve él este disco casi 10 años después. ¿Cómo lo veo una década después? Pues hombre, está mal que lo diga yo, pero me atrevo a decirlo porque no lo hice yo solo. Creo que la banda, Toni Brunet, José Nortes por supuesto, y fundamental, de Miguel Maya, mi hermano, con los arreglos. Me atrevo a decirlo por eso, porque fue un trabajo en equipo, conmigo ahí a la cabeza, pero sin ellos no hubiera. Yo creo que es una pequeña obra maestra, es una joyita que quedará ahí, que perdurará y perdurará, no quedará como anticuado, ¿no? Ese álbum fue el punto de partida en el que culminó un largo viaje, una tremenda redención musical que llegó en un 2016 en el que sucedieron muchas otras cosas en la música. Jimena Marcos nos recuerda algunas. ¿Qué se puede esperar de un año en el que mueren grandes iconos de la historia? En 2016 nos dejaron David Bowie, Prince, Leonard Cohen, La Veneno y Chus Lampreave. ¿Y para qué quiero salir? ¿Para que me mate un Stinger o para que me pille un coche? Oye, yo no sé lo que he hecho a los Stingers, que no sabes cómo me miran. ¿Cómo no la van a mirar? Si les insulta, les llama guarros y hippies en su cara. Pero también lo hicieron polémicos políticos como Fidel Castro o Rita Barberá.
¿Qué se puede esperar de un año en el que se tomaron elecciones tan inesperadas como la salida de Inglaterra de Europa, la presidencia de Trump, o la búsqueda constante de pokeparadas en rotondas y descampados? 2016 prometía poco, pero por suerte nos trajo el último viaje del ocurrente Rajoy. Me gusta Cataluña, hacen cosas. A la directora y guionista Phoebe Waller-Bridge y su maravillosa serie Fleabag y la muñería de La La Land. Y nos enseñó algo curioso, pero poco práctico. Que cuando eres un icono vivo, como lo es Bob Dylan, te puedes permitir el lujo de no asistir a la entrega de tu propio Nobel de Literatura y enviar a Patti Smith en tu lugar. But I hope what I say will be worthwhile and purposeful. ...2016, 2016, ese año repleto de pérdidas en la música y con una buena colección de discos también. Entre ellos destaca en España nuestro trabajo de esta semana, álbum que vamos a recordar con la periodista Arantxa Moreno, autora del libro Coquemaya, Sueños Gigantes y Astronautas, editado por FM, libro que recomendamos mucho. Pero empezamos con la pregunta de siempre. ¿Qué tiene, Arantxa, este disco para ti? Bueno, lo primero, muchas gracias por la recomendación, porque además escuchar este disco me ha hecho revivir mucho esa etapa escribiendo el libro, que fue prácticamente un año quedando con Coque y reconstruyendo la historia, y fue muy bonito, la verdad. Y bueno, gracias por invitarme a escucharlo en Sofá Sonoro, porque bueno, ya no creo que sea uno de los mejores discos de Coquemaya, sino que es uno de mis discos favoritos de todos los tiempos de mi discoteca, ¿no? Yo siempre he seguido la carrera de Coque desde la etapa de los Ronaldos, aunque era un poco más pequeña, pero realmente creo que está llena de grandes canciones, de grandes discos en sus dos etapas, pero para mí El último hombre en la tierra es el disco con mayúsculas, como se suele decir, vaya, el que consagra como uno de los grandes autores de canciones de nuestro país a Coquemaya. Yo te propuse otros y Arantxa se mantuvo muy firme en la idea de hacer este disco y creo que tiene razones suficientes, lo iréis descubriendo a lo largo del programa quienes no estéis familiarizados con este disco. Coquemaya empezó siendo un crío tremendamente joven al frente de los Ronaldos. A veces se nos olvida lo pequeño que era. Quizá esta es la etapa más conocida de su larga carrera, pero ¿qué pasó? Arantxa, después, cuando se desmontó el grupo, él pasa por una etapa complicada de la que no mucha gente igual es consciente de lo larga y compleja que fue. Sí, quizá para el gran público ha pasado un poco más desapercibida, ¿no? Esa travesía también por el desierto de algunas etapas, ¿no? Bueno, él estuvo al frente de los Ronaldos 13 años, empezó muy joven, como dices, con 15 años nada más, y se forjó realmente como artista en esa banda, ¿no? De hecho, consiguieron un gran éxito enseguida, fue casi llegar y besar el santo, sobre todo con el disco Saca la lengua, que fue el segundo, ¿no? Pero en los 90 cambió su panorama, los discos de los Ronaldos empezaron a funcionar peor, primero se marchó el batería de la banda, después Coque decidió dejarlo y bueno, pues el grupo se disolvió sin hacer demasiado ruido. Y ahí es cuando Coque decide seguir en solitario y vuelve a empezar de cero hasta el punto de tener que financiarse su primer disco, Soy un astronauta más. El final de los 90, principios de los 2000 fueron muy duros para Coque, se quedó un poco en tierra de nadie, sus discos pasaron casi desapercibidos para el gran público. Así hasta que resucitaron los Ronaldos fugazmente, allá por el 2007, con los que volvió el éxito una década después, 2007, bueno, 2006, un poco en esa etapa, ¿no? Pero fue una resurrección puntual, porque en 2009 retomó su carrera solista con un disco muy importante de su discografía, que sería el otro disco que podríamos rescatar de Coque, que supuso su renacer, digamos, y que además él considera su verdadero punto de partida solista, que fue La hora de los gigantes, otro disco, como te digo, que es importante en su carrera. ¿Y en qué momento se encontraba Coque en esta época? Él venía ya de editar también Termonuclear, que es un gran disco, Mujeres, que es un trabajo que a mí me parece fascinante. ¿Qué opinión te merecen también esos dos discos en esta ascensión de Coquemaya de vuelta a las cimas de la industria y de la música? Pues pensando en estas preguntas, he estado pensando un poco en la carrera de Coque en general y he llegado un poco a la conclusión de que tiene como tres tipos de discos, ¿no? Por un lado están los discos de autor, de canciones nuevas, muy redondos y muy
reconocidos como La hora de los gigantes o El último hombre en la tierra, que son fundamentales en su carrera. Por otro lado, veo los discos más mediáticos en los que ha revisado su repertorio anterior, buscando otro ángulo, otro enfoque, también con invitados. Es el caso de Mujeres, en el que escoge canciones en las que habla de su relación con las mujeres, que extrapola ese plano, y en el que se rodea de voces femeninas. Un disco maravilloso en el que están un montón de grandes voces. Amparo Valle, su madre, Annie Bisui, Leonor Walding, o sea, la nómina es estupenda. Y también es el caso de Irrepetible, que es el directo que grabó en 2017, editó en 2017, donde registró la mítica versión a dúo de Me dejó marchar, que es una canción que está originalmente en el disco que tenemos hoy sobre la mesa. Y en tercer lugar, el tercer tipo de discos que veo yo en la carrera de Coque, digamos que son los trabajos más pequeñitos, o yo lo denomino un poco así, ¿no? Los más personales también, ¿no? Sí, ahí enmarcaría Termonuclear, que es un disco que editó en 2 formatos distintos. Primero lo grabó en eléctrico y luego lo grabó en acústico, que por cierto el acústico lo grabó delante de la prensa, en una casa que tenía en el campo en esa etapa. Nos convocó a algunos cuantos periodistas y amigos, lo grabó esa misma tarde allí y lo editó después. Y siendo un disco menos popular, menos conocido, que pasó un poquito más desapercibido, sí es un disco que merece la pena reivindicar porque realmente tiene canciones realmente bonitas como Una moneda, Despierta, que tiene mucho peso teatral, o La carta, y también canciones que tienen una profundidad de campo maravillosa como Déjate llevar. Y además, sin contar Mujeres o el disco en el que canta a Rubén Blades, Termonuclear es el disco inmediatamente anterior a El último hombre en la tierra, ¿no? Creo que ahí se planta la semilla que acabó por germinar en este disco, sí. Hemos hablado con Coque y le hemos preguntado cómo recuerda esa época de su vida, tanto a nivel personal como profesional, y es curiosa su respuesta porque capta cosas con el tiempo de las que no era consciente en ese momento, cosas que le afectaban y que terminaron marcando también de una manera extraña el próximo disco. Yo con los años entendí que el llevar unos años ya en el campo, siendo yo tan de ciudad como soy, tenía como una nostalgia, una tristeza, una añoranza permanente de la que yo casi no era consciente, que yo creo que fue absoluto material emocional para ese disco. Y en las letras de ese disco y en la nostalgia, una nostalgia bastante luminosa, porque yo era bastante feliz en esa época, en el campo, con mi familia, pero había un nudo ahí y que echaba de menos mi ciudad, Madrid. Yo soy madrileño a tope y de rata de ciudad, entonces había ahí como una herida debajo de la aparente felicidad, y creo que eso impregna totalmente emocionalmente el disco, y por eso tiene esa mezcla como de nostalgia y luminosidad que tiene. Santo, santo, haz milagros, mueve el mundo, cambia el rumbo. Llévate los gritos de los hombres sin espíritu ni corazón. Llévate los grandes titulares, los desastres y la superstición. Llévate también las sonrisas congeladas y el abrazo del traidor. Llévate las torres infinitas con antenas. Lleva todo lo que puedas, deja solo cosas buenas. Santo, santo, haz milagros, mueve el mundo, cambia el rumbo. Seguimos por nuestro viaje musical alrededor del último hombre en la tierra de Coque Malla, un álbum que tiene muchas cosas, pero sobre todo canciones, muy buenas canciones. ¿Qué te gusta más, Arantxa, de este Coque Malla y de su forma de escribir, que parece
otra persona diferente al de los inicios con los Ronaldos y probablemente pues por el tiempo que había pasado lo era. Sí, de este Coquemaya me gusta mucho la escritura, el sonido y la intención también. Pero bueno, centrándome en la escritura, me encanta cómo escribe porque tiene una manera muy sencilla de plantear las historias, muy cotidiana, muy comprensible y a la vez también muy profunda, ¿no? Esos varios planos de lectura, ¿no? Coque tiene una escritura muy visual y muy cinematográfica, que yo creo que también viene un poco por haber trabajado mucho ese género desde siempre. Y escribe con los 5 sentidos, que es una cosa que está muy bien y que sabes que los buenos escritores suelen hacerlo así, ¿no? En los de canciones también se suelen colar algo más que escenas, ¿no? Esto de que las historias se vean, se escuchen, se palpen prácticamente, se vuelan o se degusten, ¿no? Por eso sus canciones te mantienen en 2 planos, el real y el imaginario, el cotidiano y el reflexivo, lo que ves y lo que sientes, tiene esa dualidad todo el rato, ¿no? Te planta escenas preciosas como la despedida en una estación de tren del último hombre en la Tierra, la canción, o detalles tan simbólicos como esos zapatos de cristal de los que habla en Cachorro de León, ¿no? Un detalle muy Cenicienta y a la vez, bueno, pues te lleva pues a otros planos, ¿no? Mezcla lo real, lo cotidiano, con lo imaginario, con lo etéreo, con el pensamiento y el sentimiento, y lo hace con una maestría realmente envidiable. A mí me gusta mucho cómo escoge y construye las historias, cómo las desarrolla de una manera muy popular, muy cercana y a la vez con mucha agudeza y mucha sensibilidad, ¿no? Yo creo que se maneja muy bien también con otros lenguajes como la ironía y la crítica, que también pasa en este disco, en El cambio interior o en Todo el mundo arde. Y en esta última además incluye un recitado, hablabas antes de su madre Amparo Valle, que siempre le ha influido mucho en la escena teatral porque ha crecido con ese ambiente en casa y hay mucho de teatro también en algunas canciones de Coque. Cómo proyecta su madre al recitar es fascinante. Una cosa que se transmite también en este disco y que es parte de la forma de ser de Coquemaya y que habrás comprobado en primera mano durante la gestación de tu libro es su perfeccionismo. Sí. Bueno, Coquemaya es perfeccionista hasta la médula, lo suyo es una locura, además reconocida por él, lo cual está muy bien, ¿no? Porque cuando tienes algo y lo reconoces, pues estupendo. Bueno, él se enfrenta a la creación con una entrega absoluta. Yo creo que su cabeza está en la creación pues casi 24 horas al día. Para mí es como un director de cine. Yo siempre, de un tiempo a esta parte, pienso que es como un director de cine que está haciendo su gran película con su carrera musical y entonces cuida cada plano y cada momento y cada canción y cada gesto que va haciendo en la música para crear su gran película, ¿no? de vida, ¿no? Además, desde que dejó los Ronaldos, le gusta dirigir su carrera en todos los planos posibles. Eso se ve hasta en la forma de encarar los conciertos, que está pendiente de absolutamente todo, no solamente de repertorio, la voz o los músicos. Me fascinó lo de que ensayan varias veces cómo van a entrar al escenario. Eso me parece ya de toque absoluto, ¿no? Sí. Vamos a practicar cómo se practica, cómo se entra. Se entra, ¿no? No, pues vamos a practicar eso, ¿no? Es muy divertido, la verdad, porque sí, lo mide todo al milímetro y, bueno, está en el camerino, ¿eh? Está en el camerino, está pendiente que esté todo en su lugar, que todo esté magníficamente presentado, que el invitado esté como un rey, o sea, que está completamente como una divinidad en todos lados y su círculo, de hecho, bromea muchas veces con la cantidad de tiempo que invierte, por ejemplo, en elegir las luces de sus conciertos. Es que Coque se puede tirar una semana con el técnico de luces preparando las luces, cómo van a salir, con qué intensidad, cuándo cambia cada cosa. O sea, ese es el nivel de perfeccionismo de Coque. Puede ser una bendición, pero también a veces una condena. ¿Y de qué tratan, Arantxa, las canciones de este álbum? Has mencionado antes alguna, vamos a profundizar un poco en ello. ¿Qué elementos te llaman más la atención? Bueno, alguna también la he apuntado él antes cuando ha hablado de ese cambio, ¿no? de vida hacia el campo. Es algo que hace en La Señal, el cambio del campo a la ciudad. Es una canción en la que hay mucho de mirar dentro de uno mismo también, ¿no? Hay historias de amor preciosas como la del último hombre en la Tierra, Me dejó marchar, que parece una canción de amor, pero en realidad tiene un trasfondo mucho más impactante. En el libro, de hecho, él lo cuenta. En realidad habla sobre la muerte y cuando la escuchas desde ese ángulo le encuentras otro sentido a la canción, ¿no? Hay crítica social también en El cambio interior, lo decíamos antes, o en Todo el mundo arde, una crítica también al escenario político. Habla de la vuelta a empezar, de buscarse la vida. En Cachorro de León también se pone delante del espejo. Y en Escúchame, bueno, hay muchas cosas en este disco, muchas historias humanas, mucha mirada interior, pero también exterior. Las más recordadas del disco son La Señal, con la que empezamos el programa, Lo hago por ti, o la que da nombre al álbum, que es una maravilla. Me encantaba esperarte al final del andén, me encantaba mirarte bajando del tren, me encantaba verte correr hacia mí, me encantaba esconderme y
hacerte sufrir. Me encantaba salir en cualquier dirección, descubrir la ciudad, descubrirnos los dos. Me encantaba ser como humo en el aire, perdidos, perdidos. Me encantaban tus aires de bruja espacial, tu silencio, tu voz, tu mirada animal. Me encantaba hacerte gemir y gritar, y después de un segundo volver a empezar. Me encantaba beber y comer, no pensar qué decir o qué hacer. Cada minuto, cada segundo, infinito, infinito. Me encantaba hablar de tu vida anterior, descubrir que sentías lo mismo que yo. Todos tus hombres habían caído al vacío, al vacío. Me encantaban tus temores de niña pequeña asustada, siempre soñando que algún día yo me escapaba, nunca pasaba. Me encantaba verte temblar, me encantaba verte dudar, me encantaba ser el último hombre en la tierra, en la tierra. La 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 la. Me encantaban tus aires de bruja espacial, tu silencio, tu voz, tu mirada animal. Me encantaba hacerte gemir y gritar, y después de un segundo volver a empezar. Canta Coque Malla en este tema que dio nombre a nuestro disco de esta semana, episodio que estamos compartiendo con Arantxa Moreno. Un disco, Arantxa, muy lejos en sonido, estructura o intención de lo que eran los Ronaldos, y que puede pillar muy fuera de juego a quienes se quedaran en aquel Coque Malla, ¿no? Totalmente, es un plano muy diferente al que defendían los Ronaldos, sobre todo de los Ronaldos del principio, ¿no? Porque los primeros discos eran puro rock and roll, muy frescos, muy estonianos. Luego es verdad que viran un poco hacia otros sitios, en sus siguientes discos había soul y canciones más latinas, y hasta tienen un disco de los Ronaldos, que también es menos conocido, que se llama Cero, muy influido por el álbum blanco de los Beatles. De hecho, pensando un poco en ello, yo conecto un poco aquel intento de gran disco con este gran disco, ¿no? A lo mejor entonces tenía como una idea en la cabeza de hacer un disco muy grande, como es El último hombre en la Tierra. Lo que pasa es que está en los 90 y no tenía a lo mejor los recursos, las herramientas y no supo trasladar lo que tenía en la cabeza a la música, ¿no?, que él quería hacer, ¿no? En este caso sí, en El último hombre en la Tierra sí que se pone contra las cuerdas, porque también es un disco muy ambicioso y lo consigue, ¿no? Es un disco grande en el sonido, en el planteamiento, con una propuesta orquestal, pero además muy accesible a cualquier público, y eso es importante reseñarlo, ¿no? Porque a veces cuando son discos grandes parece que no lo va a entender nadie. Sí, no es tan de autor en ese sentido, que tiene ese tipo de discos Coque, pero este es un disco muy accesible por todos los lados. Es un trabajo que se aleja del rock, que muestra muchos otros sonidos e influencias. También, como dato, recordar que es que un año antes Malla había grabado un tributo a Rubén Blades, o sea, viene también de que sus influencias y las cosas que le inspiraban, desde el cine a la música de distintos países, se van cociendo y en este disco se ven otras influencias, ¿no? Sí, la salsa y los sonidos latinos ya te digo que le empezaron a interesar ya en la etapa de los Ronaldos. Él tiene un corazón de rock and roll, pero es muy ecléctico, tiene influencias muy diversas de toda su vida. Bueno, otra influencia muy presente en este disco, en El último hombre en la Tierra, son los musicales de Broadway también, que le gustan mucho. La propia canción que da título al disco tiene un aire circense, está inspirada en el musical Oliver y parece también como un carrusel. Hay muchas influencias en este disco, y también me gustaría, en el tema de cómo lo ha gestado, mencionar dos nombres, aunque sea rápidamente, porque me parecen cruciales en este disco. Uno es su hermano Miguel Maya,
instrumentista maravilloso que se encarga de hacer los arreglos y bueno, dirige toda la parte orquestal de este disco. Además lo hizo de una manera brillante. Sí. Trabajaban ambos, cada uno en su lugar, y Miguel estaba viviendo en Nueva York en esa etapa, con lo cual estaban trabajando a ambos lados del Atlántico de una manera maravillosa. Y la otra, que es justo mencionar a José Nortes, que es el coproductor junto a Coque de este disco, que también supo gestionar perfectamente la situación para que, como decíamos antes, ¿no?, que cuando se mezclan las cuerdas y los vientos con el rock puede llegar a ser peligroso, pero supieron darle el equilibrio exacto. Otra cosa que tuvo una enorme influencia fue precisamente otro músico, uno que atrapó a Coquemaya durante toda esta época. El descubrir o el profundizar en la obra de Divine Comedy, de Neil Hannon, me hizo brotar toda mi escuela de cuando yo era un niño, con mis padres, el cine, los musicales, etc. Y eso yo creo que es lo que nutre, esas dos cuestiones yo creo que es lo que nutre de manera determinante El último hombre en la Tierra. Y también, Arantxa, se nota que la banda, el productor que mencionabas, que todos además estaban en este proceso muy alineados, y es bonito después de ver los años en los que Coque no se podía permitir llevar banda a sus bolos porque las cuentas no daban, porque estaba en una situación más precaria y más compleja, y aquí ya luce en todo su esplendor lo que él tenía en su cabeza. ¿Cómo se graba este disco? Pues el disco, después de todo este planteamiento que te digo a ambos lados del Atlántico, pues se graba en los estudios Black Betty de José Nortes en Madrid, en el otro productor, junto a Coque, y en él toca la banda habitual de Coque de esa etapa: Tony Brunete en las guitarras, Mac Hernández en el bajo, Gabriel Marijuán en la batería y David Las al piano, además de una sección de vientos y de cuerdas que dirige Miguel. Y por cierto, también un maravilloso trabajo de los coros de este disco, en el que hay gente que no lo sabe, pero también está Nina, la cantante de Morgan, haciendo coros, y la madre de Nina, que es María Ovelar. Lo de Nina lo había oído, lo de la madre me has pillado ahí en fuera de juego. Los distintos sonidos de este disco y el proceso de grabación y todas las influencias y todo esto que hemos ido mencionando se muestran en una de mis canciones favoritas, Cachorro de León. Ella vuelve a la ciudad, de niña quiso escapar a ver el mundo. Pretendía atrapar el alma de la humanidad en un segundo. Con su vestido oriental y sus zapatos de cristal en la maleta. Demasiados hombres rudos la dejaron olvidada en la cuneta. Ella quería mejorar, dejar atrás la cobardía y los temores. No sabía empezar, demasiado tiempo andando entre las flores. Una vida imaginaria, adaptada para cada situación. Sin verdad, sin novedad, sin sobresaltos, sin dolor, sin corazón. Detrás del espejo
Vamos llegando al final del programa y quedan cosas de las que hablar antes de despedirnos. Una de ellas, Arantxa, es ver qué sucedió con este último hombre en la Tierra cuando llegó a las tiendas. Bueno, lo primero que recuerdo es cómo llegó el disco a la prensa, que fue cuando Coque nos reúne a los periodistas en una sala para hacer una audición, que es una cosa que puede parecer un poco marciana, ¿no? Esto de escuchar todos colectivamente el disco a la vez, con él delante. En este caso detrás, creo que nos lo presentó y se quedó detrás a escuchar. Pero bueno, ahí estuvimos un montón de compañeros periodistas y ahí pues pudo ver la impresión que nos llevamos al escuchar este disco por primera vez, ¿no? Y recuerdo lo muchísimo que gustó entre los colegas de profesión. La verdad es que fue como un impacto brutal. Y después le llegó al público, que lo acogió también muy calurosamente. De hecho, salió a primeros de 2016, si no recuerdo mal. Y creo que ese mismo año todos entendimos que aquello era un paso de gigante, ¿no? Ahí hay discos que crecen con el paso del tiempo, pero hay discos que rápidamente entiendes que son discos especiales, y creo que fue este caso. Que seguro tenía que estar Coque de lo que había grabado para quedarse a ver la reacción de la prensa al escucharlo por primera vez. Le hemos preguntado a Amaya qué supuso este disco en su carrera para él, y su respuesta merece la pena. Yo creo que ha habido varios clics fundamentales. El primero, absolutamente determinante y fundamental, es La Hora de los Gigantes. Mucha gente dice que es el último hombre en la Tierra, y por supuesto que lo fue, pero el que cambió el signo de negativo a positivo, y luego la cosa ha ido de menos a más, pero después de Soy un astronauta más y Sueños, en los que yo caminaba por el lado más precario de la industria, el cambio de esos dos discos a empezar a formar parte de la industria otra vez y tirar para arriba, se produjo con La Hora de los Gigantes. Y yo creo que el clic ya de pasar a lo grande, digamos, a primera división, fue con El último hombre en la Tierra. Y este disco que redefine la carrera de Coque Malla y todo lo que viene después, Arantxa, fue que lo que sucedió fue muy bueno, porque Coque a partir de aquí no para. Pues no para, de hecho después llega Irrepetible, ese directo que graba en el Teatro Nuevo Alcalá de Madrid. Al año siguiente saca Revolución, en un disco que la gente a lo mejor recuerda por esa colaboración con KCO en Un lazo rojo, un agujero, o por Extraterrestre, que la ha vuelto a grabar hace poco con Dani Fernández también. Luego saca el recopilatorio El astronauta gigante, y en 2023 saca su último disco, Aunque estemos muertos. Y entre medias pues han pasado otras tantas cosas, muchísimos conciertos, porque Coque es un animal de escenario, realmente tiene un directo brutal y le gusta mucho tocar. Y bueno, pues ha tenido giras en formatos de todo calibre, con banda y en acústico, una película sobre su carrera, un Goya por la canción Este es el momento, de la película Campeones, un Ondas a la trayectoria musical en 2023, y ahora pues anda celebrando su 40 aniversario en la música, con una gira espectacular a la altura de su carrera y su personaje, y yo creo que tocando el cielo que tanto tiempo se le negó a Coque Malla. Una redención muy bonita. Arantxa Moreno, un placer charlar de música contigo. Gracias por traer a Coque Malla al Sofá Sonoro. Y recordamos, para quien quiera indagar más, ahí está tu libro, Coque Malla, Sueños gigantes y astronautas, y también el documental en el que participas y que es delicioso, Jorge, una travesía de Coque Malla. Arantxa, un placer. Igualmente. Nosotros nos vamos ya. Hemos gozado este viaje por las canciones de Coque Malla. Volvemos la semana que viene con otros discos y más historias, y mientras podéis encontrar más contenido en sofasonoro.com. Adiós. Dejé las armas en el suelo, bajé la guardia una vez más. Rayos, truenos y campanas, aire fresco, vino y mezcal. 400 golpes no pudieron con mi fe. Ahora sabes lo que quiero, ahora sabes bien por qué. Lo hago por ti, 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 lo hago por ti. Rompí el silencio en la catedral, hablé de duelos y de hazañas, unas mentiras y otras verdad. Todavía creo que es posible conectar. Ahora
Escucha el río, mira hacia el mar, ya no hace frío. Abre las puertas, cierra los ojos, ven a la calle, vente conmigo, hazlo por mí, hazlo por mí, hazlo por mí, porque yo lo hago por ti. Lo hago por ti, 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 lo hago por ti. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.